primero es algo como muy básico, ¿no? En general, los hombres tenemos un grave problema para autodefinirnos y para saber qué es ser un hombre en este siglo, en este país. Y generalmente tenemos ciertos problemas de cómo definirnos. Y entonces, lo que hemos estudiado, Luis Alberto y yo, y lo que hemos platicado mucho sobre este tema es lo que cada hombre piensa de lo que es ser hombre y lo que la literatura, las encuestas y todos dicen sobre lo que es ser hombre. Y lo que hemos encontrado es que para ser hombre en esta cultura prácticamente se necesitan algunas cosas puntuales. Si tú eres un buen proveedor, parecería que eres un buen hombre. Y entonces todo el mundo diría, Luis Alberto, Manuel es un buen hombre, pues sí es buen proveedor. Si eres mal proveedor, empiezas a tener un tema de no sentirte suficientemente hombre, de fracaso personal, de varias cosas que en esta crisis del coronavirus especialmente puede ser muy preocupante porque a muchos hombres pues nos va a costar más trabajo recibir los mismos ingresos que teníamos antes. Entonces, ahí hay un tema central en lo que para los hombres es ser hombre, ser un buen proveedor. La otra que es muy extraña, pero para los hombres no ser mujer es muy importante. Entonces, todo lo que parezca ser mujer, todo lo que sea femenino, es como rechazado, como que si todo el tiempo tuviéramos que probar que son para ser hombre, tenemos que no parecernos nada a las mujeres, lo cual también es muy fuerte a las mujeres, a los homosexuales. Parecería que tenemos ahí una barrera que si tomáramos algunas de las características o de las sensibilidades de las mujeres o los homosexuales, dejaríamos de ser hombre. Nos gusta jerarquizar, nos gusta como esta parte como de los chimpancés, de el macho alfa y de ahí para abajo todos, porque nos gusta competir y porque queremos privilegios. En general los hombres estamos buscando poder y privilegio todo el tiempo. Y entonces, a la hora de buscar poder y privilegio, pues generalmente o sin darnos cuenta abusamos de ese poder contra mujeres, niños, naturaleza y otros hombres. Y finalmente, si no tienes esta parte como de que eres sexualmente potente, si eres sexualmente fuerte, pues entonces no eres muy hombre. Entonces, todo el tiempo vemos a las mujeres como si fueran trofeos, como si fueran cosas muchas veces con tal de sentir que somos muy buenos en la cama, que somos muy buenos sexualmente. Y todo eso nos hace que nos pongamos una como protección, una careta para no sentir y para bloquear nuestros sentimientos. Pero la plática de hoy no solo tiene que ver con qué es ser hombre, sino qué pasa con los impulsos de los hombres. ¿Nos podrías contar un poco de los impulsos? Claro que sí, Manuel. Yo lo que agregaría al tema de ser hombre, porque me parece súper importante como definirnos desde ahí para empezar a abordar el tema. Primero, como tú dices, es cumplir, la identidad del hombre hoy es cumplir con los mandatos sociales de lo masculino. Lo que se identifica como masculino es lo que tenemos que hacer como en un performance y entonces apegarnos a ello es actuar y ser como un hombre. Y en la estructura en la que estamos hoy, que pues es una estructura patriarcal, como dices, el diferenciarse de lo femenino nos ayuda a identificarnos y a vivirnos como hombres. Entonces, no solo se identifica, sino en la jerarquía que mencionabas, se trata de dominar a lo femenino. Pasa mucho que, por ejemplo, en el tema de los albures, que es algo muy comúnmente presentado entre hombres, los albures son una metáfora sexual para masculinizar y feminizar a una parte. Y en esa metáfora, quien pierde es la parte feminizada. Es un ejemplo chiquitito de cómo jerarquizamos y cómo nos vivimos como hombres a través de la diferenciación de lo femenino. Y bueno, como dices, entonces hay que hablar, después de que es ser hombre, hablar de qué son los impulsos. Y yo lo trataría de decir muy breve, como los impulsos son acciones a las que nuestro cuerpo, nuestra mente nos está empujando a incurrir en ellas, o a acciones que el cuerpo y la mente te invitan enérgicamente a ejecutar, y que si no tienes un control sobre ellos, se van a ejecutar estas acciones que no están pensadas desde la versión real de quién eres. Están puestas o creadas o pensadas desde una versión alterada. Puede ser una versión desde el enojo, desde la inestabilidad, desde la ansiedad incluso. Hay un montón de formas, pero son acciones que no vienen de quien realmente eres, vienen de una versión alterada de ti.
y entonces si no hay un mecanismo para frenarlas, vamos a empezar a actuar como una versión distinta a nosotros que muy probablemente daña a alguien más. Pero lo peor es que muchas veces los hombres pues, pensamos que nuestros impulsos no los podemos controlar y que tenemos como hay un tema de no lo puedo controlar, de que así soy, de que los naturalizamos como si fuera, esa es la manera que soy. Si el impulso sale sin ningún control de mi parte, sin ninguna reflexión, entonces tampoco hay una sensación de que eso está mal y de que eso se puede controlar, sino yo soy explosivo, yo soy acelerado y así soy. Y ni siquiera lo justifico, sino más bien justifico mis impulsos todo el tiempo. Y entonces digo, pues, así somos los hombres o así es la masculinidad. Sí, creo que es muy importante hablar de cómo nos hemos relacionado los hombres con los impulsos. Y creo que a lo largo de nuestra vida, algo que hemos hecho es, como tú dices, como se nos ha dado el permiso de decir así somos, pues lo hemos dicho, ¿no? Simplemente yo soy así, cosas como yo soy de mecha corta, que ahorita podemos deconstruir esa frase, pero no solo se nos ha dado ese permiso, sino que en muchos sentidos se nos ha exigido o se nos ha fomentado el que nos vivamos a través de los impulsos. Y entonces creo que hemos estado muy cercanos a ellos, muy faltos de mecanismos de control sobre ellos. Y algo que sí creo que tenemos que aceptar es que parte de la relación que tenemos los hombres con los impulsos es que generalmente se ejecutan de una manera en que dañan a las mujeres en específico. En la cultura, en la jerarquía que tenemos a nivel social y cultural, como a los hombres, hay un tema de privilegios y poder que nos da una posición superior. Al ejecutar impulsos, forzosamente van hacia abajo en esa jerarquía, y entonces al ir hacia abajo, muchas veces suceden estos impulsos en un daño hacia las mujeres y en específico en las relaciones de pareja. Pero aparte agregaría que cuando los impulsos vienen de una mujer, entonces no son aceptables, ¿no? Y entonces seguramente esa mujer está loca, está en sus días, está histérica, o sea, hay puros calificativos negativos, como si mis impulsos pueden ser validados, pero los de las mujeres no, y esos son criticados, juzgados y buscando como controlar a la mujer de que no exprese sus emociones más que sus impulsos. Totalmente. Creo que hay un montón de ejemplos de los micromachismos, pero es bien importante empezar a ver hasta en el lenguaje cómo diferenciamos el que un hombre sea quizá alguien que tiene mucha autoridad y un hombre firme, pero si una mujer se comporta de la misma manera, es una mujer agresiva o es una mujer loca, como tú dices, ese tipo de adjetivos que son peyorativos y que simplemente marcan una diferencia de cómo percibimos los impulsos de hombres y mujeres. Manuel, ¿y qué pasando como a un siguiente punto? ¿Qué opinas tú de diferenciar los impulsos? A mí me parece que es bien importante, digo, estamos hablando del tema de género y hacia allá iremos en la conversación, pero creo que hay impulsos que vivimos todas las personas en nuestra vida diaria, que pueden ser como muy normales de cualquier persona, y entonces esos impulsos son distintos en hombres y en mujeres, pero también hay impulsos que son anormales y que vienen de un trastorno en el salud mental. Pienso, por ejemplo, en la ansiedad o en la depresión que pueden llevarnos a los impulsos y que sí hay que diferenciar. En estos dos en específico pienso como en estar atento a las señales de lo que acompaña esos impulsos. Si yo tal vez estoy viviendo un problema de ansiedad y entonces los síntomas son cosas como la agitación, la sudoración de las manos, la taquicardia, una serie de cosas que hemos ejemplificado en la conferencia específica sobre ansiedad y pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube para poder como revisar más esos síntomas. Pero sí creo que hay que estar atentos y atentas a ver si los impulsos que estoy viviendo vienen de un tema habitual de cualquier persona y entonces vemos en función del género cómo se comportan, o si vienen de un trastorno de la salud mental para atender ese trastorno como tal. Claro, que por cierto, esos trastornos de salud mental en el tema de impulsos existen, pero no son los más comunes en los hombres. O sea, el porcentaje de hombres que reacciona a los impulsos por un problema de salud mental en realidad no son tan grandes. Lo que sucede más fuerte con los hombres son impulsos, por ejemplo, en temas como el consumo del alcohol. Pues me emborraché y no pude controlar, o ni siquiera digo no pude controlar, nada más me emborraché como sin poder distinguir hasta dónde puedo tomar y hasta dónde puedo no tomar.
Otro impulso muy típico de los hombres, que aparte, si lo hacen las mujeres, es muy mal visto para los hombres y que los hombres hacemos fácilmente, es enojarnos y explotar. Y entonces, pues dicen, muchísimos hombres dicen, es que soy de mecha corta, como si ser de mecha corta quiere decir, hay una fuerza externa que no me deja controlar mi enojo y entonces exploto. Entonces, ya te lo advertí, pues yo soy de mecha corta y pues, si tú me buscas, pues yo exploto, como si la justificación a mi mecha corta y a mi explosividad fuera que mientras a mí no me hagan enojar, yo soy bien buena persona. Entonces es otro tema de control de no control de impulsos. En algunos casos llegan hasta los golpes y todo esto con el coronavirus se vuelve más fuerte, es más fácil que haya gente, que haya hombres que estén tomando más, que estén más enojados, más explosivos, que algunos lleguen a los golpes, a excesos de todo tipo en el comer, en el beber, en drogas, si es que están metidos en drogas. Y también hay impulsos que lo que hacen es hacer una diferencia de poder y un abuso de poder. Entonces los hombres utilizan sus impulsos como para seguir teniendo más poder. Y digo los utilizan porque los dejan sin ningún control para dar miedo a su pareja, para dar miedo a sus hijos y seguir teniendo el control. Eh, Parte de los impulsos también es siempre querer ganar, siempre querer competir. Y finalmente, otro de los impulsos típicos de los hombres es la parte sexual, ¿no? En donde pues, soy hombre y pues, así soy, y entonces si tuve relaciones con muchas mujeres o con una mujer, o si la mujer no fue muy clara si dio su consentimiento o no, pues yo qué querían que hiciera, pues si ella estaba medio insinuándome y entonces como si no hubiera control tampoco de los impulsos en las relaciones sexuales, que eso mete a muchísimos hombres y genera muchísimo sufrimiento en mujeres que han sido abusadas sexualmente o violadas por hombres que genuinamente pensaban que lo que estaban haciendo no tenía, y digo genuinamente porque lo piensan momentáneamente, ya cuando lo reflexionan se dan cuenta que tenían control para controlar los impulsos sexuales, cualquiera estamos hace elementos. Pero en general, ¿a quién afectan más estos impulsos de los hombres en la sociedad y en el coronavirus en especial? Creo que esa es una pregunta como de las básicas para esta conversación. La primera respuesta es lo que ya había mencionado. Creo que en la jerarquización del sistema patriarcal afecta más a las mujeres, pero podemos hablar de ejemplos específicos alrededor de los hombres, de quiénes en sus relaciones, en sus vínculos, son las personas afectadas. Y las primeras son las personas familiares. La familia es la primera que sale afectada en los impulsos. Es un tema de probabilidad, del lugar donde pasas más tiempo, además del trabajo. Ahorita vemos el tema de los compañeros de trabajo y compañeras, pero tu familia, las personas con las que pasas años y años de tu vida y comparten espacio y tiempo, es muy común que esas personas vayan a vivir las consecuencias de los impulsos. Un ejemplo muy común que viene precisamente de la estructura de género, pues es este tema de hay una expectativa de control y de servicio por parte del hombre con respecto a la mujer. Se espera que la mujer cumpla labores de servicio y se espera que el hombre pueda tener control por encima de ella a partir de lo que la academia llama como la masculinidad hegemónica, que no es más que estos estereotipos que se crearon del hombre y de la mujer en un matrimonio a partir de una cultura machista. Y entonces desde ahí lo que esperamos de la otra persona, si no se cumple, genera una frustración que no bien trabajada o no bien canalizada se convierte en enojo. Y entonces ese enojo es el que empieza a sacar impulsos. Y son impulsos desde alzar la voz hasta golpear, quizá dar un manotazo, golpear una mesa en una discusión, incluso entonces llegar a los golpes, a la violencia física por parte del hombre hacia su pareja. Pueden ser impulsos como ausentarse repentinamente del hogar de la familia, pueden ser impulsos como las infidelidades que vienen desde esos episodios específicos de conflicto. Hay un montón de formas y colores y maneras de cómo los impulsos que vienen del enojo pueden nacer de esta falta de control que se percibe por parte de un hombre que vive este tipo de masculinidad por cómo lo aprendió. Pero bueno, hay otras personas que son
víctimas de las consecuencias de los impulsos de los hombres pueden ser las personas subordinadas en el trabajo, quienes jerárquicamente se encuentran abajo. Al momento de que esos impulsos exploten, son personas que van a recibir esa violencia, esas agresiones. Los amigos y las amigas, aquí hay un tema muy, muy fuerte de cómo los hombres en general los hemos relacionado desde conductas que siempre están como en el campo de la violencia, y siempre hay un ejemplo de un momento donde se pasó la mano, donde el golpe fue muy fuerte, no fue el zape de amistad, sino ya se le pasó un poquito la mano, o la broma fue una línea en los niveles, una línea muy, muy severa, y entonces ya cruzó el límite y ya llegó a ofender a un amigo o una amiga. Sí hay estos ejemplos específicamente entre los hombres, y bueno, en las amistades entre hombres y mujeres, muchas veces también puede pasar que esos impulsos llegan a tener repercusiones, y al final sí creo que hay una consecuencia hacia los hombres mismos. En el tema de las historias de vida, es un ejemplo muy común que un hombre, específicamente en la familia, un padre que se haya vivido desde la cultura de los castigos, la cultura de la jerarquización, muchas veces termina en soledad en su vejez, es decir, hay muy pocos vínculos que se pueden mantener en la tercera edad de manera cercana cuando ha habido como una historia de violencia a partir de los impulsos, a partir de enojos que siempre se convertían en gritos o se convertían en golpes por la falta de control de impulsos. Si hay una soledad vivida por el mismo hombre, o incluso antes de llegar a ese episodio de vida, en el momento de estar enojado o enojada, las personas alrededor tuyo tienen que aprender a cuidarse de ti. Si tú no cuidas tus impulsos, las personas alrededor tuyo van a tener que cuidarse de tus impulsos y se van a cuidar de ti. Y entonces lo que va a ocurrir es que nadie va a estar tan cerca para no salir lastimado o lastimada. Y bueno, ese aislamiento es como algo muy, muy comúnmente presentado por el mismo tema de los impulsos. Y bueno, también las personas alrededor tuyo muchas veces van a tender a querer decir lo que tú quieres escuchar, es decir, llegar al tema de los engaños y las mentiras, solamente para evitar conflictos que puedan llegar a un descontrol de impulsos de tu parte. Entonces también es una consecuencia que muy comúnmente viven los hombres. Y creo que uno de los graves y de los grandes problemas que hay con los impulsos es cuál puede ser mi motivación para cambiar. Si con mis impulsos, con mi violencia, con mi manera de ser, con mi poder, pues tengo control sobre la gente, sobre mi pareja, sobre mis hijos, en el trabajo, sobre mis empleados, pues ¿por qué voy a cambiar? O sea, si yo tengo el poder, si mis impulsos me han ayudado muchas veces, o creo que me han ayudado a eso, ¿por qué tendría yo que cambiar? Puedo entender lo que tú dices, pues de que me puede llevar a la soledad, al aislamiento, a problemas familiares, pero por otro lado la ganancia es muy grande. Entonces, lo que hemos visto, y lo platicábamos Luis y yo, era que algunas de las cosas que ayudan a motivar, a cambiar y a tratar de poner atención en controlar nuestros impulsos, tiene que ver con mejorar nuestros vínculos familiares. Generalmente los hombres que deciden entrar en un proceso terapéutico para mejorar sus impulsos, para bajar su violencia, para trabajar temas de masculinidad y de poder, tiene que ver con que o su pareja los está dejando, o sus hijos están muy alejados y él quiere reconectar con la pareja y con los hijos. Entonces, una buena motivación es mejorar los vínculos familiares. Otra muy importante, por familiares es pareja, hijos, etc. La otra es, si yo no detengo mis impulsos, una buena motivación es frenar la violencia, porque a lo mejor yo no he rebasado ciertas líneas de violencia. A lo mejor tengo violencia verbal, exploto, pero no he llegado nunca a violencia física o a violencia económica o a violencia sexual. Y entonces prevenir la violencia puede ser otra buena motivación para el control de los impulsos. Una que es muy importante en el trabajo es mejorar el liderazgo. Hay estudios bien interesantes que las personas, para llegar a ser líderes en cualquier situación de la vida, en el trabajo, en la sociedad, tuvieron que haber sido muy empáticos, muy cercanos con las otras personas. Pero el problema es que cuando ya son líderes, de repente el poder los enferma un poco y empiezan a abusar de ese poder. Entonces, para ser un mejor líder, para poder ser un mejor líder, hay que controlar los impulsos y eso no significa que vas a perder poder. Al contrario, lo único que va a pasar es que no vas a abusar de tu poder y vas a seguir teniendo
relaciones mucho más sanas, mucho más cercanas con tus colaboradores. Y finalmente, otra motivación importantísima es sentirte bien contigo mismo. Cuando empiezas a practicar el control de los impulsos, cuando empiezas a ver que ya no explotas, cuando empiezas a reconocer cuando te estás enojando y cómo manejarlo y controlarlo, te empiezas a sentir mucho mejor contigo mismo. Aquí yo agregaría al menos algo de lo que para mí es más importante de por qué alguien, o específicamente por qué un hombre trataría de controlar sus impulsos, es cuidar a su familia. Específicamente, platicábamos Manuel y yo un estudio de Roberto Garda, donde él explica cómo las familias donde hay violencia familiar específicamente que tiende a llegar al nivel de los golpes o escaló a partir de los gritos, por lo general son familias que desde el hombre se creó una estructura, que se viven desde esta estructura de jerarquización de los castigos, las estructuras verticales. Las cosas se hacen como de la manera que yo digo y al momento en que no se hacen de esa manera, yo no sé cómo controlar esa frustración de no conseguir lo que yo esperaba y considero que es correcto. Y entonces esa explosión, ese impulso tiende a representar un castigo para hijas, hijos, para la pareja. Y entonces en este estudio lo que presentaban es que las familias que llegaban al tema de violencia familiar vivían en una estructura vertical. Y no es un tema en el que yo quisiera antagonizar a los hombres, porque creo que es lo que nos han enseñado. Más bien me parece que el trabajo aquí es un poco tratar de replantear cuál es mi figura como líder en el trabajo, como padre, como esposo, como pareja, porque es lo que nos han enseñado. Entonces, sí hay un momento en el que hay que desaprender un par de cosas para poder llegar a un modelo en el que sí me funciona. Y aquí específicamente yo diría poder cuidar a quienes me rodean, poder cuidar a la gente que quiero, evitando que mis impulsos los lleguen a dañar, porque sí los impulsos son como en el motor de la estructura patriarcal y de todas estas jerarquizaciones, son como el escape de cómo se ve esta violencia en el día a día. Y estoy de acuerdo y creo que esa, dentro de las técnicas para que los hombres controlemos nuestros impulsos, porque lo que quisiéramos que se llevaran a lo mejor como una caja de herramientas con técnicas para controlar los impulsos. Creo que la primera es esta, la que acaba de decir Luis, de hay que aprender como a cambiar todo el sistema familiar en el sentido de que si es jerárquico y si aparte estamos encerrados por la cuarentena, pues va a ser mucho más difícil porque entonces el hombre va a querer, en esta cultura que le enseñaron patriarcal, pues va a querer ordenar, mandar, decidir, castigar a todo el que no haga lo que él piensa como deben de ser las cosas. Y eso genera muchísimos enojos, roces y en algunos casos hasta violencia entre los miembros de la familia. Entonces, un hombre para bajar los impulsos tiene que aprender a cuidar, no nada más a mandar, no nada más a ser el jefe, no nada más a ser el patriarca, sino tiene que aprender a cuidar y eso tenemos que aprenderlo de las mujeres. Las mujeres nos han enseñado a cuidar y también nosotros no sabemos ni cuidarnos ni cuidar a otros. Tan sencillo como carreras como la enfermería, el 90 y tantos % son mujeres y muy pocos hombres, pero así como la enfermería, en las casas, cuando hay un enfermo, cuando alguien muere, las mujeres son las que están cuidando, las mujeres son las que están cerca. Nosotros los hombres generalmente buscamos mujeres para que nos cuiden en vez de cuidarnos a nosotros mismos. Entonces, para controlar nuestros impulsos, una primera técnica importantísima es, si yo me aprendo a cuidar y a cuidarme, pues voy a poder distinguir mis impulsos y voy a poder frenarlos a tiempo. De acuerdo contigo, Manuel. Creo que es muy importante pero para debilitar la probabilidad de que el contexto esté dado, hay que gestionarlo. Un ejemplo muy claro es, muchas veces el alcohol es uno de los acompañantes del impulso. Yo empiezo a saber
que cuando tengo discusiones de pareja o tomo temas serios con determinadas personas después de haber consumido alcohol, puedo llegar a ser impulsivo. O la forma en que me dirijo a mis hermanos, hermanas, mi pareja, mis hijas o hijos, puedo ser impulsivo cuando tomé alcohol. Yo puedo saber que habrá conversaciones que mejor son para otro momento, que habrá cercanías que voy a dejar para otro tiempo para evitar que bajo el consumo del alcohol yo vaya a sacar mi lado impulsivo. O, por ejemplo, cosas como más que pueden parecer no tan serias, pero en el tema de las valoraciones nada es bueno y nada es malo. Lo que es importante para mí es importante para mí. Hay personas que cuando ven un partido de fútbol y perdió tu equipo estás fundamentalmente malas y no es momento para tener ciertas conversaciones o para tener ciertas discusiones y se vale decir, este no es el tiempo y puedo dejar pasar un par de horas o al siguiente día lo tengo. Tengo que saber que si generalmente cuando me pasó esto saco la parte impulsiva, entonces lo gestiono para otro momento. Y lo mismo pasa con algo que es muy común, tener un mal día en el trabajo. Si yo sé que cada que tengo un mal día en el trabajo llego y quizá mi forma de comunicarme no es la mejor y sale un que otro impulso, empiezo a tener especial cuidado en cómo voy a llegar a mi casa, qué palabras específicas planeo para decir a las personas que tengo a mi alrededor y si es necesario pedir mi espacio porque yo ya sé que estoy en un momento donde pueda salir el impulso. Y desde lo que decía Manuel de cuidarme, pero cuidar a los demás, empiezo a gestionarlo así. Y yo agregaría también el tema de la familia política. Si yo sé que mi cuñado, mi suegra, alguien de la familia política no me cae bien y voy a ir a comer a casa de mi familia, de la familia política, tengo que ser extremadamente cuidadoso, porque son momentos, como dice Luis Alberto, en donde los impulsos pueden salir muy fácilmente y se me pueden salir de control si no estoy consciente de que eso puede pasar. El punto número 3 es, tengo que conocer mi cuerpo para detectar dónde se instalan los impulsos. Generalmente los hombres no conocemos bien nuestro cuerpo, las mujeres por la menstruación, por los embarazos, por mil razones, porque se conectan mejor emocionalmente, porque se conectan mejor con su cuerpo, saben muy bien y conocen muy bien lo que sienten, dónde lo sienten y cómo lo sienten. Nosotros los hombres nos cuesta mucho trabajo, nosotros tenemos el cuerpo, casi lo utilizamos como para pelear, para poner, para mandar. Entonces tenemos que aprender a contactarnos con nuestro cuerpo para entender en qué, para conocer dónde empieza el impulso, dónde lo siento, en el pecho, en el estómago, en qué parte del cuerpo empiezo a enojarme, empiezo a sentir un impulso negativo para poder detenerlo. Si yo lo reconozco a tiempo, es mucho más fácil pararlo. Gracias. Les pedimos un favorzote si nos pueden ayudar con sus micrófonos a silenciarlos para evitar que de pronto pueda haber interferencia y nos escuche alguna de las ideas. Muchas gracias y perdonen las molestias. El siguiente punto, la siguiente estrategia que yo agregaría tiene que ver con, y esto sí es como una técnica muy, muy directa para el momento del que el impulso está saliendo, se vale pedir tiempos fuera. Se vale interrumpir una discusión, interrumpir un momento de conflicto o cualquier momento que esté generando ese impulso y entonces pedir un tiempo fuera y pausamos lo que sea que estábamos hablando, lo que sea que estábamos haciendo y yo me voy a un lugar seguro, a un espacio donde estoy seguro, donde no estoy dañando a nadie de mi alrededor, pero también me estoy cuidando a mí. Te vale si en ese tiempo fuera me voy y me subo a mi coche y allá me desahogo de la manera que pueda desahogarme, pero lo que no se vale es, estando consciente de que el impulso está a punto de salir, no hacer nada al respecto. Entonces, un tiempo fuera es una manera de aceptar que no tengo una mejor manera de responder y como no tengo una manera cuidadosa de responder, mejor no lo voy a hacer y mejor voy a pedir un tiempo fuera. Y es completamente válido y es un acto de cuidado. No se espera que aprendamos de un día a otro a responder de manera asertiva, cuidadosa, amorosa y cariñosa. Ojalá algún día podamos como llegar a sofisticar esos medios, pero en el momento en que no tenemos un mejor recurso, lo pausamos así con un tiempo fuera. Y el punto número 5 tiene que ver con estar consciente de cuál es mi poder en la relación con mi pareja, con mis hijos, con mis empleados. Tengo que estar consciente si tengo más poder o no. Generalmente los hombres tenemos más poder que las mujeres, que los niños, que los empleados, que los meseros, que la gente de servicio. Entonces, si no soy consciente de ese poder, es muy fácil que abuse de ese poder y que los impulsos me rebasen. Es muy difícil
que un mesero explote con un comentario. Y es muy fácil que un comensal explote con un mesero si no controla los impulsos. Si no controla los impulsos, hijo, les encargamos, porfa, los micrófonos. Si no, ya. Es muy relativo, es muy fácil que alguien pierda el control si tiene más poder que otra persona. Entonces, tenemos que ser muy conscientes para que los impulsos no nos traicionen o no nos ganen. Tenemos que saber que cuando tenemos el control es mucho más fácil que los impulsos se salgan de control. Entonces, si no queremos abusar de otra persona, si nuestro objetivo es tener un vínculo amoroso y cercano, tenemos que ser conscientes de que el control puede hacer que abusemos porque el impulso se nos sale de control. Disculpen, acaba de empezar a sonar una alarma cerca donde estoy. No sé si es muy molesto escucharla para ustedes. Digo, todo está bajo control, pero a alguien se le activó su alarma de la casa. Entonces voy a tratar de seguir hablando y esperemos que no se escuche demasiado. Creo que ya paró. El siguiente punto que yo agregaría tiene que ver con conocernos a nosotros mismos. Es saber en qué punto está el límite, saber cuándo el impulso ya me está rebasando. Y eso tiene que ver con saber, tanto en el cuerpo como en la mente, cómo yo sé qué cosas me empiezan a indicar a mí que el impulso ya está saliendo, que el impulso ya se salió de control y entonces como me rebasa, busco una manera de frenar las cosas de nuevo. Hay cosas muy simples. Yo he trabajado con personas que, por ejemplo, sienten que sus orejas se ponen calientes en el momento en que están tan enojados que ya van a actuar desde el impulso. Otras personas se agitan demasiado, otras pueden empezar a sentir ganas de llorar. En fin, hay un sinnúmero de formas en las que en mi cuerpo yo puedo empezar a sentir que el impulso me está empezando a rebasar, o también a nivel mental yo puedo identificar cuándo está mi nivel de impulso o de enojo, quizá de coraje, está como rebasándose. Entonces tengo que tener muy claro cuál es ese punto específico, esa señal infalible o por lo menos esa señal que por lo general no se equivoca, de que ya se me está saliendo de control, para que mi tarea en el momento en que yo sé que están las condiciones dadas, yo esté poniendo atención a esa señal. Y si llega esa señal, entonces paro las cosas. Entonces ya no avanzo. ¿Por qué? Porque sé que nada bueno va a salir de ahí porque no estoy actuando yo. Está actuando una versión alterada de mí desde cualquier origen que ese sea a través del impulso. Y el punto número 7 tiene que ver con qué otras cosas puedo encontrar que me ayuden a detener mis impulsos. A la mayoría de los hombres les cuesta mucho trabajo pedir disculpas. Entonces, si yo tengo internalizado que si tengo un impulso que me rebasó, voy a tener que pedir disculpas y a tratar de reparar el daño que ocasioné, muchas veces ese pensamiento, si lo tengo de toda la vida, de tener clarísimo de que lo voy a tener que hacer, me obliga a, si el impulso me rebasó, tengo que pedir disculpas, tengo que reparar, y no importa si esto fue en una discusión con mi pareja, y a lo mejor en la discusión mi argumento era mejor que el de mi pareja, o sentía yo que yo tenía la razón. Si yo exploto, si el impulso me rebasa, yo voy a tener que pedir una disculpa, y esa disculpa y ese reparar puede ser un freno para la siguiente vez de cuidar mis impulsos. Ahora, estamos hablando en muchos ejemplos, porque es de lo más común, el tema de que los impulsos puedan salir en la familia. Entonces, pensando en esos casos, se puede aplicar en cualquiera, pero específicamente en la familia creo que es algo fácil de hacer. La siguiente técnica es aprender a hacer equipo para enfrentar el impulso. Es decir, yo puedo entender que mis impulsos son algo que además de que yo he vivido con ellos a lo largo de muchos años, las personas cercanas a mí también han vivido con ellos. Entonces también los conocen, también puede tener sus señales de que algo anda mal, sus señales de que muy probablemente viene para acá el impulso. Pueden conocer muy bien. Entonces habría que hacer equipo y para ello lo más importante es saberlo comunicar. Dentro de como los puntos necesarios desde mi perspectiva de cómo comunicarlo, tiene que ver con explicar por qué es importante para mí controlar los impulsos, es decir, estoy tratando de formar una mejor relación de cómo nos llevamos tú y yo, o ustedes y yo, estoy tratando de evitar que llegue
un impulso que me hace decir cosas que no quiero decirles o cualquiera que sea la valoración, pero explicar por qué es importante para mí controlar mis impulsos. Después, estar abierto a escuchar propuestas, no solo explicar lo que yo necesitaría de las demás personas para hacer equipo, que es importante, pero también estar abierto a que las demás personas aporten para poder llegar a acuerdos. Ese es el siguiente punto. Hay que llegar a acuerdos en los que, por ejemplo, quizá así como yo tengo una señal, mis familiares tienen una señal de cuándo el impulso está saliendo y si a mí ya se me resbaló esta vez, alguien más puede llamar al tiempo fuera porque esa persona puso atención a la señal. Es un acuerdo muy rápido que yo puedo hacer. Que cuando a mí me rebase y a mí se me escape esa señal, alguien desde sus señales de cómo me conoce y conoce mis impulsos pueda decir, en este momento quizá no sea lo mejor tener esta conversación y podemos pasarla para otro tiempo porque el impulso nos está ganando. Es algo muy sencillo. Y yo lo que evitaría a toda costa al momento de hacer equipo es comunicarlo a través como de requisitos impositivos, como de solicitudes como, es que no me hagas enojar porque ya sabes cómo me pongo, porque me parece que eso, más que una apertura a trabajar en equipo en contra del impulso, pues es un ejercicio jerárquico de cargarle a la otra persona la responsabilidad del origen de una violencia que viene desde un impulso mío, desde una versión alterada de mí que me llevó a ese impulso, que no soy yo. Entonces, no puedo echarle la culpa a la otra persona. Hay que hacer equipo y para eso hay que comunicarlo de una manera que sea distinta a esos ejercicios como muy punitivos. Y a mí el punto que acabas de decir, Beto, me gusta mucho porque, en primer lugar, si yo soy impulsivo, es muy probable que mis hijos, mis empleados, mi familia, la gente que trabaja o que vive conmigo haya aprendido algunas cosas de mi propia impulsividad y entonces estén haciendo cosas impulsivas también. Cuando hago equipo, no solo están ayudándome a bajar mis impulsos, sino estoy mandando un mensaje no de jerarquizar la relación, sino de ponerla horizontal y de que en esta casa o en esta empresa estamos buscando controlar los impulsos y estamos trabajando en esa dirección. Y creo que mandas un mensaje para ti interno y hacia los demás también muy poderoso. El punto número 9 tiene que ver con algunas personas, no a todo el mundo, pero a algunas personas les resulta hacer ejercicios como de imaginación y se preparan si van a enfrentar una situación difícil, si saben que van a ver a alguien con la que tienen un roce, con la que tienen problemas fuertes, o la misma pareja, cuando la pareja esté enojado o alguna otra persona esté enojado, aprenden a poner como una barrera imaginaria. A veces algunos ponen con un chaleco antibalas, otro ahí se llama Precious, algo así, de una mujer que tenía una vida terrible y su mamá era una mujer afroamericana, su mamá la maltrataba súper fuerte y era bien interesante cómo ella, cuando la mamá le gritaba y le estaba diciendo cosas, ella se iba a un lugar imaginario donde ella era bailarina de ballet y donde se salía de todas las agresiones. Entonces, mientras la mamá gritaba y la regañaba, ella se podía ir a ese lugar imaginario de paz y de tranquilidad y entonces con eso podía controlar sus impulsos y sus respuestas hacia una mamá muy agresiva. Entonces, creo que podemos buscar mecanismos con la imaginación también para no reaccionar de inmediato y poder recibir algunos enojos, algunas cosas de roces de la vida sin necesidad de que el impulso nos gane. Estoy muy de acuerdo contigo, Manuel. Creo que es uno de los puntos más como a nivel de técnicas, como más nuevos para muchas personas, pero sí es algo que he visto que funciona muy bien. La invitación que yo haría para complementar es intentarlo a nivel personal para empezar a ver cómo es que ese ejercicio de imaginación puede funcionar en mí. Porque con lo que yo sí me he encontrado es que cada quien tiene una forma bien distinta, se va a lugares bien distintos al momento de imaginar. Por ejemplo, yo puedo compartirles mi experiencia personal. Al momento de imaginar no me ha funcionado como tal irme a un espacio a nivel mental para controlar un impulso, pero algo que sí me ha funcionado y es un ejercicio de imaginación, es empezar a pensar en mis planes, en cosas que tengo que hacer en las siguientes horas, en los siguientes días, y estoy desde pensando e imaginando qué me voy a hacer de comer o qué tarea tengo que hacer o qué cosa pendiente de trabajo tengo. Cualquier cosa de ese estilo a mí me ha funcionado y no se ve como para nada como el ejercicio de imaginación que harás tú, Manuel, lo que hará alguien más, pero seguramente encontraré mi manera. Y mi manera
aunque funcione solo para mí, es súper importante que yo le encuentre y entonces la perfeccione poco a poco. ¿Quieres agregar algo, Manuel? Sí, porque me recuerda también ahorita que en alguna ocasión un paciente que era muy agresivo y que si iba en el coche y alguien le mentaba a la madre, se bajaba a pelear. Estuvimos trabajando y llegamos a un momento a esto de buscar una cosa de imaginación para resolverlo. Y me decía que pues, no se le ocurría nada, que era muy difícil para él imaginarse cosas, hasta que un día en una sesión llegó y me dijo, ya lo logré. Y le digo, ¿cómo? Me dice, sí, me mentaron la madre en el coche y en vez de bajarme a pelear, agarré el celular y le marqué a mi mamá. Y entonces con eso ya estoy feliz porque van 2 veces que me mentan la madre y eso nada más me recuerda que le tengo que hablar a mi mamá está contenta, yo me deshago de la mentada de madre y la tomo imaginariamente como un recordatorio para hablar con mi mamá. Entonces hay técnicas, hay la que quieras, el chiste es controlar el impulso de la manera que te haga sentido. ¿No? Cada quien tiene alguna manera diferente que lo puede hacer. Gracias, Manuel. Y creo que justo eso hila muy bien con la siguiente técnica que yo diría, que es ¿Te la perdí, última. Beto, o no? Sí, ¿Me sí te logramos, escuchas? Manuel, gracias. Sí, sí te escuchamos bien. Ok. La última técnica que yo diría, que creo que se va relacionando muy bien, es pensar en lo que yo valoro o lo que yo cuido en el momento de controlar el impulso. Y eso se ve más o menos así. Muchas veces pensamos que hay impulsos que de plano no podemos controlar, pero hay contextos específicos, sean por la valoración o por el poder que logro controlar. Un ejemplo típico que hemos hablado muchas veces es, a veces, un hombre que se vive como un hombre explosivo, como un hombre impulsivo, que se autonombra a veces de mecha corta, puede reaccionar de manera violenta con su esposa, con su pareja en lo privado, ante una provocación, si así la llama él, provocación como tal, que es una palabra poderosa, pero bueno, ante determinada comunicación puede responder de manera violenta. Pero quizás si estuviera con su jefe en la oficina o estuviera con cualquier persona que tenga un arma en la mano o con cualquier otra cosa, por un tema de poder no explota de la misma manera porque sabe su relación de poder o su jerarquía de poder en función de la otra persona. Ese es un lado. Pero en el tema de las valoraciones, sí hay veces que por cuidar algo o a alguien o por cuidarnos a nosotros mismos no dejamos pasar el impulso. Pienso en lo siguiente. Imaginemos que yo tuviera un hijo, cosa que no sucede en la realidad, pero lo vamos a imaginar en un ejercicio como el que dijo Manuel. Supongamos que yo tengo un hijo y voy a un estadio de fútbol. Y en ese estadio de fútbol, donde yo ya me he agarrado a golpes 10 veces quizá, surge un conflicto como los que siempre surgen, donde yo me termino metiendo y donde me termino agarrando a golpes. Pero voy con mi hijo de 3 años. Es muy probable que por valorar la vida y la seguridad de mi hijo, yo no me meta a la pelea esa vez, porque quiero cuidarlo. El pensar en mi valoración me detuvo del impulso. Entonces, al momento de ver cualquier conflicto o discusión cotidiana en la familia, en el trabajo, entre amistades, cualquier espacio donde salen los impulsos, sí es muy importante que yo piense en lo que valoro. A veces, si estoy con mi pareja, valorar la misma relación propiamente o valorar su seguridad, valorar lo que hemos construido de positivo como relación a lo largo de los años, valorando eso me voy a detener. O en el tema de los hijos y las hijas, es muy claro, hay un montón de cosas que valoramos hacia nuestros hijos o hijas y entonces por cuidarles, por cuidar su seguridad, su integridad, su tranquilidad y por valorar la relación que yo pueda tener con mi hijo o mi hija, me voy a detener esta vez. Porque no se reduce nuestra relación a este momento. Hay una relación bien grande y esa relación sí la cuido. Este momento pueda que se haya salido de control y por eso se vale hacer lo de los tiempos fuera, lo de salir, pero lo que no se vale es que yo ponga en riesgo toda una relación de mucho tiempo que yo valoro por un momento específico que el impulso está queriendo tener un lugar. Y finalmente, creo que en esta época del coronavirus, en donde vamos algunas personas ya casi meses encerrados, para poder canalizar mis impulsos en una energía positiva, para poder hacer algo, si llevo tanto tiempo encerrado, tengo que encontrar maneras de poder sacar estos impulsos. Y hay cosas como típicas que podemos hacer: yoga, aprender a respirar, meditación, terapias, hobbies, correr, o sea, buscar
y hasta meterte, como decías hace rato, meterte al coche y si es necesario pegar unos gritos. Y digo en el coche para que no te esté oyendo el vecino de que estás pegando gritos, ¿no? Pero cualquier cosa que te ayude a sacar los impulsos de una manera positiva, el arte, pintar, dibujar, correr, todas estas cosas que te ayudan de una manera positiva a canalizar la energía que en un momento podría ser en una explosión, mejor en, lo importante de este tema del coronavirus es, si no hacemos ejercicio, si no hacemos algo de yoga o de meditación, es muy probable que estar tanto tiempo encerrado genere, sobre todo en personas impulsivas y que han tenido poco control, se les dificulte mucho el poder mantenerse en paz y con calma. Entonces, todas estas cosas que está lleno en internet de cursos para hacer ejercicio, para yoga, para todo, sería recomendable también. Creo que de mi parte es el último punto. No sé si tengas algo más que agregar, Luis. Gracias, Manuel. Creo que por el tiempo lo que yo haría es pasar a las preguntas. Me parece que Betina hoy nos va a apoyar a leerlas. Seguramente algunas podría ser que ya hayan sido contestadas como en lo que hablamos después de que se escribieron, pero otras habrá que no sea así. Entonces las escuchamos y les vamos contestando a ambos. Sí, gracias, Beto. Efectivamente, hay preguntas: ¿cómo entrenar el control de impulsos? ¿Y qué podemos hacer para evitar que no se den esos impulsos, tanto en una mujer como en un hombre? Creo que ustedes lo respondieron ampliamente. Luego, ¿consideran que los impulsos son instintivos? Opino que después de un tiempo son conscientes y se usan deliberadamente. O sea, la pregunta es si consideran que son... ¿Quieres empezar, Manuel? Quisieras que empiece yo. Sí, si quieres empieza. Lo que yo diría es que los impulsos atienden a formas de identidad y formas de funcionar como persona que hemos aprendido a lo largo de mucho tiempo. No sé si los puedo calificar de instintivos porque hay impulsos muy particulares que no son un instinto como tal. Habrá algunos que sí, como pienso en el tema de la ansiedad. La ansiedad, Maribel Zarco, miembro como del equipo de terapeutas, lo explica muy bien. Es una respuesta natural de mi cuerpo ante un sentido de alerta. Y entonces hay un instinto de reponerme o protegerme de una alerta. Y entonces ahí hay un instinto como que me lleva a la agitación porque tengo que bombear más sangre, o al no tener apetito o al tener más apetito. Hay una explicación específica para eso. Pero en los impulsos a los que nos estamos refiriendo más en esta plática en específico, que es sobre masculinidad y control de impulsos, creo que atienden a una forma de cómo aprendimos a ser hombres, cómo aprendimos a vivir, cómo aprendimos a ser padres, jefes, líderes y demás. Y entonces, a partir de ahí nacen. Y lo que yo haría rápido como para complementar, porque vi que pusieron como, hay esta pregunta persistente de cómo entrenar el control de impulsos. Estas técnicas, pero otras también, están mencionadas en la plática sobre ansiedad y control de impulsos. Entonces pueden buscarla en nuestro canal de YouTube también, y ahí, junto con Maribel Zarco, yo abordo algunas de estas técnicas, ya no específicamente desde la masculinidad, sino para cualquier persona, eso sí, acotadas a quienes lo viven a partir de un trastorno de ansiedad. Y yo agregaría de esto de que es aprendido muchas veces en un ejemplo típico que es el de la explosividad. Si yo veo que mi papá explotaba por cualquier cosa o cuando se enojaba, las probabilidades que yo explote si no trabajo eso son altísimas. Es muy fácil que si mi papá explotaba, yo voy a explotar. Y si los hombres explotaban, seguramente mi hijo también va a explotar. A diferencia de que no tiene mucho chiste, si mi papá no explotaba, pues es muy fácil para mí no explotar, porque no lo aprendí de mi papá o de mi mamá, porque lo puedo aprender también de mi mamá. Entonces sí creo que hay un componente muy grande en el manejo de impulsos, de cómo viví la relación de jerarquía de mi papá conmigo o de mi mamá conmigo. Si era muy explosiva, pues probablemente lo siga haciendo porque pienso que esa es la única manera de ejercer cierto control o poder, y entonces lo utilizo para ejercer control y poder. Bien. Hay un comentario: sin embargo, hay casos de hombres que violentaron a su familia toda su vida y ya de viejo cuenta con los cuidados de sus hijas e esposa.
Sí, desafortunadamente sí, no se frenó a tiempo la violencia, supongo, y pues se reproduce eso eternamente, ¿no? Gracias por el comentario. Alicia Castillo Que pregunta. yo agregaría ahí algo, que Ujú. aunque esté cuidado por sus hijas, y en general, o lo que yo he visto en muchas veces, es que sí lo cuidan, pero hay un gran enojo y muchas veces resentimiento de esas hijas, y este hombre en general está muy solo y lo cuidan las hijas porque si no nadie más lo cuidaría, porque lo más probable es que perdió amistades, familiares, y solamente alguien muy, muy cercano lo cuida, pero casi, casi como un tema eh, pues de deber ser y de Humanidad, quizá. sí, básicamente, pero generalmente con relaciones muy malas todavía, aunque lo estén cuidando, la relación generalmente no es nada buena. Cierto. ¿Qué hacer con violencia de género en situación de pandemia? Que ya sabemos que creció de forma exponencial. Creo que el primer trabajo tiene que ver con cuidarse en lo individual. Hay que identificar si el nivel de violencia de género del que estamos hablando o las expresiones de violencia de género que estamos hablando ponen en riesgo mi vida, mi integridad física, mi integridad emocional. Si en el caso, hablando de la violencia de género desde un hombre en contra de las mujeres o de una mujer, si la mujer se encuentra segura en su lugar, es en el entorno en el que está viviendo el confinamiento, súper importante saberlo. Si no se encuentra segura, si su integridad está corriendo riesgo, hay que tener claros los teléfonos de emergencia, hay que desarrollar estrategias como encontrar una persona que esté alrededor de la relación o que yo pueda contactar fácilmente y que busque ayuda por mí, que tengamos un plan armado. En los casos de violencia extrema, esto se ve como siempre hay un hijo o hija que puede ir a buscar al vecino y decir lo que está pasando, o un hijo o hija que está en edad suficiente para hablarle a la policía, para hacer la llamada de emergencia. A veces no hay una persona dentro de la casa, pero si hay un vecino o vecina que sabe que si yo grito una frase específica, me va a escuchar y va a actuar, va a ejecutar nuestro plan de emergencia. Estas cosas de apelar a las redes son vitales. Y en caso de que no se encuentre segura una mujer viviendo el tema de violencia de género, algo que yo creo que es importantísimo también es si tiene las posibilidades de desplazarse en este momento de confinamiento a un lugar seguro, con un familiar, con un amigo o amiga, donde sabe que está seguro o segura, mientras busca ayuda de ese tipo. Y bueno, además de estos casos, sí creo que cuando hablamos de una violencia de género, pero desde el lenguaje o quizá hablamos de machismos presentado en estas conductas llamadas como micromachismos que son aparentemente pequeñas, pero el daño es el mismo. Y entonces creo que ahí sí se vale primero buscar maneras de hacer equipo para entender el tema y que el hombre pueda trabajar esto. Se vale hacer una tregua en la que digamos, yo me estoy sintiendo violentada, tú no me estás entendiendo y lo vamos a resolver después. Pero ahorita estamos en tanto estrés que mira, hay que hacer tregua, habrá temas que no toquemos, habrá espacios que tengamos que marcar aquí y quizá tenemos habitaciones separadas para evitar conflictos un ratito. Se vale hacer una tregua en lo que el hombre tiene este proceso de construcción y de entendimiento del tema, y yo recomendaría que fuera terapia, y lo mismo por su parte la mujer pueda trabajar en terapia cómo está viviendo estos episodios y hacia dónde se va a mover a partir de ahí. Eso hablo de casos en los que su seguridad, su integridad no está corriendo riesgo, pero de lo contrario creo que es súper importante buscar estas medidas para salir por completo del espacio donde está viviendo violencia. Y yo agregaría que sí, lo primero es la seguridad de la mujer y de los hijos, y la otra es reactivar todas las redes, porque cuando las mujeres y los hijos están viviendo violencia, generalmente el hombre las aisló y trató de cortar todas sus redes. Entonces, hay que tratar de reactivar todas las redes. Si no las puedo reactivar y la violencia continúa y no tengo opción de redes, pues marcar al 911, o sea, realmente buscar algo de emergencia con el 911. Bien. Bueno, aquí preguntan también si la falta de control de impulsos tiene relación con el feminicidio. La relación que yo encontraría, y algo que aquí sí me parece bien importante tener claro, es que el feminicidio no es un acto de una vez. El feminicidio es la máxima expresión de una violencia que se va gestando en toda una historia, generalmente en muchos años. Es la culminación de acto de violencia tras acto de violencia que nunca fue frenado y llegó hasta aquí.
una persona que comete feminicidio, un hombre que comete feminicidio, no fue la primera vez que hizo cualquier acto de violencia. Seguramente empezó con formas muy distintas, desde el lenguaje, la violencia psicológica, los gritos, la violencia en la pareja, la violencia en la familia, escaló a los golpes en algún momento y pueden durar años habiendo un episodio de golpe. Si nunca hubo un freno, sea por la vía terapéutica en un trabajo emocional, o sea un freno en un tema legal a través de un juicio donde interviene una autoridad y el juzgado de las autoridades que les corresponda, si nunca hubo un freno a toda esa violencia, es que se culmina en el feminicidio. Entonces, sí, claro, hay una etapa de ese proceso donde hubo impulsos que debieron haberse controlado y también hubo un tema de trabajo personal para dejar de ejercer violencia, porque definitivamente no es un acto de una sola vez. Entonces, sí creo que esa sería la relación. Gracias. Totalmente de acuerdo, porque no es, o sea, a lo mejor en el momento que la mata hay un impulso, pero viene de toda una violencia de género de muchos, muchos años o de muchos meses, no necesariamente solamente con esa mujer, sino probablemente con muchas otras mujeres. Gracias. Hay dos aquí que están relacionadas, que dice, ¿el control de impulsos tiene que ver con un tema estrictamente emocional o hay factores biológicos, químicos que requieran otros tipos de terapias para atenderlos? Y por otro lado, que es parecido, los impulsos tienen una base biológica. ¿Cuándo determinar que se requiere un fármaco para el control de impulsos? Gracias. Bueno, yo diría algo, perdón. Perdón. No, bueno, digo algo rápido nada más. Yo digo que en el tema, por ejemplo, de explosividad es relativamente fácil. Sí es cierto que existen problemas neurológicos y que pueden tener una influencia en los impulsos, pero es muy fácil de detectar, cuando menos en la explosión, ¿no? Si alguien le ponen una pistola enfrente y esta persona sigue explotando contra la persona que le puso una pistola enfrente, pues habría que valorar la parte neurológica, porque sí, generalmente los explosivos y los que no controlan los impulsos, sí los controlan cuando alguien tiene más poder que ellos. Entonces, generalmente es relativamente sencillo ver si alguien no se controla con alguien que tiene más poder, entonces habría que evaluar si no hay un tema neurológico. Yo lo que diría es que, tratando de que la respuesta sea muy corta, es que no es algo que determinemos nosotros, es algo que determina un especialista. Entonces, ante la existencia de estos temas, lo que siempre se recomienda es buscar un acompañamiento, hay que acudir con un terapeuta y si en el trabajo con el terapeuta él o ella se da cuenta de que hay una necesidad de acudir con un psiquiatra o una psiquiatra, te va a remitir, te va a canalizar y entonces el psiquiatra va a determinar si hay algún desbalance o hay algo que haya que atender. Y entonces se recomendará o se recetará algún medicamento, se va a prescribir de esa manera, en caso de que sea necesario. Pero es una persona especialista que ejecuta las evaluaciones correspondientes para saberlo. Es súper importante no automedicarnos, nunca tratar de guiarnos por la experiencia de otra persona nada más con unas pastillas en específico para yo también tomármelas, nada de eso es importante y tampoco yo tratar de evaluarme para saber si tengo o no un desbalance o un tema que requiera medicamentos. Siempre acudir con un especialista. Gracias, Beto. Dos comentarios faltan, creo que ya serían esos para cerrar, porque ya estamos a las 9:05. En la sociedad mexicana, la cultura del machismo está arraigada y es reforzada por las familias. ¿Cómo hacer que se concienticen y deseen optar por un cambio hacia relaciones equitativas y de respeto? Yo primero empezaría diciendo que no solo es en la sociedad mexicana, en general es en las sociedades en el mundo, no solo la mexicana. Y después, si quieres, Beto, yo complemento. Es que es un tema que da para una plática o para un diplomado, pero si quieres decir algo corto. Claro, creo que sí es un tema, como dice Manuel, como muy extenso. Creo que hay muchas maneras. Lo que yo haría es siempre tener cuidado en el contexto que pueda existir de violencia o de impulsos alrededor de un hombre que desde el machismo está ejecutando estas conductas, para poder replantearlo, como se dice, si yo quiero que la familia empiece a funcionar de manera distinta, tener cuidado sobre cuál es mi posición con respecto al poder, mi jerarquía, qué riesgos pueda yo correr. Pienso en una persona que tiene un historial de golpear y si yo sé que ya he vivido antes un episodio, siempre cuidarme de esas cosas. Pero dentro de lo que está en mis posibilidades, tratar de exhortar a quienes toman las decisiones en esa familia de acercarse a esos temas.
puede hacer en el tema de pareja como una conversación de pareja cualquiera. En el tema de los hijos, a veces si hay menos poder para hacerlo, el solo hecho de difundir información, dejar un folleto, mandar un correo, invitar a, si yo soy hijo hombre, con mi papá, que tomemos un diplomado sobre estos temas, los dos, para explorar el tema de las masculinidades y qué onda, buscar desde mi lugar cuál es una manera segura las personas que deciden en esta familia quieran meterse a esos temas, pero siempre, siempre, siempre cuidándome primero, porque mi primer trabajo es ese, mantenerme a salvo, y desde ahí voy siendo creativo y creativa en este tipo de estrategias. Y cuando no se puede, porque existen casos y contextos de violencia extrema donde no se puede modificar el funcionamiento de la familia, entonces yo busco un lugar seguro que no esté ahí cuando tengo mayoría de edad, independencia y autonomía y todas estas cosas. Y yo agregaría que la violencia de género no solo se da en la familia, la violencia de género es estructural y viene de todas las instituciones, viene de las iglesias, viene de la familia, viene del gobierno, viene de las empresas. Entonces, tendríamos que hacer un trabajo muy complicado y muy grande porque no solo tenemos que trabajar con la familia, sino con todas las instituciones que favorecen el machismo, la violencia y el descontrol de los impulsos. Sí, sí, yo creo que ya estamos entrando en temas que, como dicen, da para una otra plática o hasta un diplomado, porque aquí también preguntan, esto está enfocado a la persona impulsiva, pero ¿qué hacemos cuando no somos la persona impulsiva? Por ejemplo, es mi pareja, es mi amigo, mi papá. Creo que gran parte del público ahora somos mujeres. ¿Qué podemos hacer nosotras, no? Creo que, bueno, ya contestaron algunas, pero... Y muy rápidamente yo solo diría lo que dijo Luis. Lo primero es primero me tengo que cuidar a mí. Lo primero que tengo que hacer. Si alguien está siendo violento conmigo o está teniendo impulsos incontrolables, yo me tengo que cuidar. Entonces tengo que pensar primero en mi cuidado, en el cuidado de mis hijos, y después ya de ahí puedo hacer otras cosas, pero primero tengo que cuidarme. Sí, en el tema de cuidarse, algo que yo diría es al momento de tratar de hacer la invitación a trabajar esto, nunca buscar la confrontación. Si estamos hablando de alguien que tiene un historial de impulsos, yo no hago la invitación desde decir, tú eres un impulsivo y si en este momento no cambias, te voy a dejar mañana. Si yo sé que eso podría llevarme a un episodio de violencia en el que yo sea la víctima, entonces quizá puede ser algo diferente, lo sofisticamos como, yo sé que hay momentos en los que tú actúas de una manera en la que no eres tú, es el coraje el que está actuando. Y entonces, ¿por qué no buscamos una manera con un terapeuta o la manera que sea de trabajar con ese coraje? Pero no me estoy confrontando, no lo estoy poniendo como el enemigo a él. Estoy hablando de un coraje que se está acercando a esta persona y entonces está desatando una serie de problemas. Pero no busco la confrontación y la antagonización de esa persona para evitar que su falta de control de impulsos me pueda poner en riesgo. Sí, como dices muy claramente, hay que cuidar las palabras, porque si le digo que es agresivo, que es violento, que es impulsivo, seguramente lo va a tomar muy mal. Entonces tengo que cuidar mis palabras también y de todo esto dentro de cuidarme y de buscar alternativas después. En el momento de la crisis hay que ser muy cuidadosos. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y gracias a Manuel, a Beto y a todos los que dejaron comentarios agradeciendo. Sí, es que yo les tenía un último comentario. Sí, Manuel. Sí. Vamos a formar un grupo de hombres, aunque hoy hubo muy pocos hombres, pero mandaremos la invitación. Luis y yo vamos a formar un grupo de hombres para el que quiera seguir trabajando en estos temas. Como la mayoría son mujeres, si conocen algún hombre que le pueda interesar, vamos a empezar creo que la semana que viene, ¿no? ¿Qué día? Ahorita checo, ahorita les aviso. Estoy viendo una pregunta, ¿cómo se llama el canal de YouTube? El canal se llama Tocaltía, ahorita lo voy a escribir. Tocaltía es la organización que creó el proyecto de TEVIC, esta red de terapeutas, entonces es el canal de YouTube de esta organización. Ya lo escribí por aquí, así lo pueden buscar y ahí pueden acceder a los videos de algunas de las conferencias que ya tienen un par de semanas. Pues las personas que no están en la lista de difusión y quieren dejar sus teléfonos acá, por favor, para que podamos mandarles información de todos los, porque así como va a empezar el grupo de hombres, tenemos grupos de personas viviendo solo la contingencia, grupos para parejas, grupos de personas que están viviendo este momento con ansiedad. Tenemos también familias con niños chicos.
Entonces, tenemos mucha variedad. Si gustan dejar sus teléfonos para que nosotros los podamos incluir y enviar la información día con día de estos grupos que están apenas iniciando. Ahorita les diré cuándo empezará el grupo para hombres. Un momentito, para Gracias, que estén Bettina. informados. Comentarles, mientras Bettina nos ayuda con esa información, mañana empieza el grupo de ansiedad y duelos durante la contingencia. Es un grupo que vamos a facilitar Maribel Zarco y yo. Entonces, bueno, si alguien está interesado o interesada en formar parte de este grupo terapéutico sobre ansiedad y duelos durante la contingencia, puede dejarnos sus datos aquí pidiendo informes al respecto, o puede seguirnos en nuestras redes. Pueden buscar TEVIC, ahorita lo pongo aquí, TEVIC, que es el grupo de terapeutas que estamos presentando en estos webinars. Y entonces ahí publicamos siempre el medio de registro y el día y hora de cada webinar. Bueno, yo les escribí la dirección terapiasvirtuales.com, es para entrar a la página de nuestro grupo, pero nos llamamos TEVIC, que está incluido dentro de Tocaltía, porque Tocaltía no es solo trabajo clínico, tiene otros trabajos de educación, trabajos en comunidades. Pues si quieren conocer más, también pueden buscar nuestra página, tocaltía.com. Y los días, no me abre. Ahorita si quieren como dice Beto, el grupo de... a ver. No. El 14 de mayo mañana empieza ansiedad y duelos. La contingencia en pareja es el próximo miércoles 20 de mayo. Adultos mayores en la contingencia 20 de mayo. Y es que no tengo la fecha de inicio aquí de los grupos de hombres, Beto. Pero de todos modos, Bettina, no me preocupa, porque si dejan sus datos se los mandamos, y si ya están registrados, de todos modos se los vamos a mandar si ya están registrados. Claro. Exacto. Sí, muchísimas gracias por sus datos. No son muy útiles. Es una lista de envíos. Les mandamos la información y así estarán informados todos. Y pues muchísimas gracias a todos por participar, por regalarnos su tiempo y por acompañarnos. Gracias, Manuel. Gracias, Luis Beto. Y bueno, pues mañana empieza un grupo. Los que gustan están invitados. Gracias a todas y a todos por haber participado. Bettina, Beto, gracias. Muchas gracias a todas y todos por estar por acá. Y bueno, les cuento que Manuel, Bettina y yo nos vamos a quedar aquí trabajando a recopilar todos estos números de teléfono y correos electrónicos. Entonces, mientras todas y todos se desconectan, nosotros nos quedamos por acá.